te empiezas a ser un poquito más exitoso, ya te empiezas a poner tú mismo, te empiezas a poner trabas. Entonces hay que ser cuidadoso nada más. Por ejemplo, al menos nuestros productos es tomate, cilantro, sal, ajo, Yes. chile habanero. O sea, lo encuentras en toda la República, la neta. En diferentes precios, a veces hay temporadas donde sale más barato, temporadas donde sale más caro, pero al final del día tienes que costear tus productos, que ese es otro tema que vamos a compartirles, cómo costear un producto, porque mucha gente a veces cometemos el error de costearlo hombre, ahorita lo agarré en 7 pesos el kilo y haces tus costos con eso, y luego después se viene una temporada fuerte donde ya no hay producto y en lugar de 7 pesos ahora te vale 25 pesos o 30 pesos y el costo ya no es el mismo. Sí, por ejemplo, lo vemos mucho en el tomate. El tomate es uno de los productos muy volátiles en cuestiones a temporadas y a, ¿cómo se dice? A plagas. Entonces, en un momento, en una etapa del año puede estar demasiado barato y en otra puede estar muy caro. Entonces, debes de tener un promedio también al final de cuentas de, de precios del tomate, que es el producto que considero que es más caro, al menos de tu materia prima. Pues varía si hay alguno, por ejemplo el tomate sí ha tenido muchas fluctuaciones, en un año puede tener hasta 5 6 7 fluctuaciones, la verdad. Tienes que traer una lista de precios, tienes que traer, por ejemplo, yo llevo un registro de todas las semanas cuando compro la verdura, a qué precio lo compré. Entonces yo empiezo a ver una tendencia. Dices, híjole, ahora ya está más caro. Pero cuando tú hiciste un costeo de tu producto, cuando tú ya lo traes, pues la verdad, costeas a un precio donde independientemente haya fluctuaciones en el mercado, no te afecta y sigas teniendo ganancias. Así es como lo estoy haciendo yo. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo fue que decidiste o iniciaste tu marca? ¿En qué momento dijiste ya necesito aplicarme, necesito dejar de ser Mecha Brava un sueño y se convirtiera de una idea a una realidad? Pues es que si tú desarrollas un producto y depende también tu visión a dónde lo quieres llevar. Por ejemplo, nuestro objetivo es entrar a toda la República y llegar a ciertos estados de Estados Unidos donde se come picante, donde la gente recibe muy bien la comida mexicana o los productos mexicanos, la verdad, porque en, si no es en todo México, que dices, pues en unas partes de México a lo mejor dices, pues aquí no es, pues aquí es más de lo mismo, pero en Estados Unidos, en Canadá, la verdad, todo el mundo quiere un pedacito de México y es una de las maneras de cómo llegarle. Ahora, si tú no tienes un registro de marca, pues la verdad, así empecé yo y yo la verdad estaba en tienditas de la esquina, la verdad, que me ayudaron mucho, que ya estaban en más de 10 tienditas, pero cuando se vino la pandemia, pues todas las tienditas cerraron, cuando estábamos en la incertidumbre, nadie sabía, y pues yo troné, o sea, al final del día dejé de vender en todas esas 10 tienditas, 15 tienditas, y ya después decía, no, pues tengo que ver cuál es el alcance que tú quieres tener. Entonces, si tú dices, pues yo quiero llegar nada más aquí en Ciudad Juárez, o nada más a esta comunidad, está bien, es muy respetable, pero si tú dices, no, yo quiero llegar, quiero irme todo el estado y luego brincarme a 3 estados, luego a 4, luego a toda la república, pues entonces tienes que tener algo más formal. Así lo creo yo, no tiene que decir que sea la verdad ni que está escrito en piedra, la neta, pero es algo que a mí me enseñaron y estoy tratando de aplicarlo. De lo que es el inicio de la marca Mecha Brava, ¿cómo es que inició? ¿Cómo fue que fueron sus cimientos? En cuestión de equipo, de nombre Sí, o... sí, o sea, todo en general, de idea vaya, de empezar a una licuadora, una actitud, una receta, todo eso. O sea, ¿cómo fue que se fue estructurando y creciendo desde su inicio hasta lo que es ahorita? Pues mira, pues es mucho para explicarlo en poco tiempo, pero lo vamos a resumir en cosas bien sencillas. Una, ponía a cocinar a mi jefa y le decía, a ver, ¿cuánto le echaste? No, pues que un puño de esto, pero esta vez ese puño y déjame lo peso. Y empezaba a pesar todo. Mm. Todo le saqué peso, saqué medidas
y ya después me puse a cocinarlas yo para ver si me quedaban con el sazón de mi jefa, la neta, y durante un buen rato las tuve que hacer yo. O sea, tienes que hacer tú el producto, tienes que meterte. ¿Modificaste algo de la receta de tu mamá para darle un toque diferente o tu toque especial? Sí, algunas cosas sí, fíjate que algunas cosas sí, nos aventamos ahí unos experimentos y entre modifique y modifique cosas. Ya no es la receta ya no es la receta de mi jefa porque me va a cobrar regalías. No. Sí, hay unas cosas que sí le modificamos, no todos, pero en algunos hicimos ciertas adecuaciones. Porque nosotros, aparte de antes de sacar el producto, pues lo dimos a probar. Lo dimos a probar y aceptamos también la retroalimentación de la gente. Entonces alguien me decía, como que le falta un poquito de sal. Y luego otros, se me pasó un poquito de sal. Y luego, siento que le falta más picante. Siento... Pero en base a todo ese testeo del mercado y en base a las tienditas y viendo la que más se vende, pues empezamos a hacer adecuaciones a las recetas. No estamos ahorita pues empezamos en nuestra casa, ahí tumbamos paredes y en otras construimos otras para hacer un mejor flujo de layout, de manera de que cómo va a correr un producto. Pues somos maquileros, ¿verdad? Entonces es parte de lo que estamos aprendiendo y tratamos de aplicarlo, porque eso es lo padre, ¿no? Que cuando aprendes algo, pues trata de aplicarlo, ¿no? Es como cuando te pones a leer un libro y luego te chutas 20 libros y dices, dude, pero de esos 20 libros no aplicas nada, men. Entonces... Oye, sí, pero los andas dando de consejos, ¿no? Pero los andas, ya te crees el gurú y el coach de vida de todo el mundo, pero bueno, ese no es el tema. Entonces, hicimos esas ecuaciones, pues ahí empezamos a comprar una licuadora, que alguien me regaló por ahí una báscula, después alguien compró otra báscula, después me fui a las segundas o a comprar casas de empeño, a comprar equipo poco a poquito. Pues, mi mamá me regaló un refri, yo tenía otro, de ahí nos metíamos a ver las ofertas, porque cuando estás empezando y estás emprendiendo, pues la neta el dinero es el oxígeno de tu negocio y tienes que hacer lo que rinda lo más posible. Entonces, poco a poco utilizamos la cocina de la casa, hicimos adecuaciones y ya poco a poco ahí vamos a adecuando. Honestamente, cuando puedes empezar en tu casa, como estos nuevos conceptos que son los dark kitchen, estas cocinas que tú no sabes que hay una cocina ahí, pero tú estás dado alta en Didi Food, en Uber Eats y empiezas a mandar producto. No necesitas tener un restaurante, entonces hay muchas cosas que puedes hacer. Entonces así nosotros empezamos y nos ahorramos la renta, la neta, vivo de mi casa, pues la neta estoy de homeless en un cuarto, pero todo lo demás es prácticamente negocios y entras y hay racks donde tenemos el producto, mesas industriales de acero inoxidable, tenemos nuestro escritorio en una esquina y pues, poco a poco ahí vamos tratando de cumplir con los requerimientos sanitarios también, porque eso es importante. Tenemos un amigo que tiene un negocio que te certifica ante la COFEPRIS, estás dado alta en Hacienda, entonces si en algún dado caso Hacienda va y dice a ver si es cierto que aquí haces el producto, pues entra y pues va a haber evidencia de que todo está, porque hay dos cosas que no te salvas en esta vida, men. Hay dos cosas que no te salvas, es de la muerte y de los impuestos. Sí. Oye, ya sé, estuve aplicando muy bien aquellas certificaciones de la empresa en la que trabajábamos, los Safe. Sí, aleluya por esas compañías que nos enseñaron. Pues es que tienes que, si aprendes algo, pues trata de aplicarlo o el que te va a servir, ¿no? Para la gente que que nos está escuchando y no sepa lo que estamos hablando con esto de la certificación del Safe, es una certificación, de lo que es el cuidado de los alimentos, las mejores prácticas en el área restaurantera. Casi todos los empleados los deberían de tener, estar certificados, y te explican cómo tiene que estar los alimentos o los productos a tal distancia del suelo, en racks, cómo organizarlos, lo que es el FIFO, primeras entradas, primeras salidas, toda esa información. Sí, la verdad lo dijiste muy bien. Mira, el manejar alimentos híjole, es de mucho cuidado, no cualquiera. Estás hablando de que puedes causarle daño a la salud de la gente, la neta. O sea, debes de tener mucho cuidado cuando manejas alimentos. Hay muchas enfermedades que se pueden derivar de un mal manejo de alimentos.
Y como bien lo dijiste, ¿verdad? El FIFO, First In, First Out, el método PEPS, primeras entradas, primeras salidas, de lo más básico que hay. Pero a nosotros nos enseña, ahorita con el personal que tenemos, desde cómo se tienen que lavar las manos, con qué tipo de agua te tienes que lavar las manos, si es caliente, si es fría, si después de ponerte, desde que te lavas las manos y te secas, te pones sanitizante, porque las grandes compañías, los grandes corporativos usan el sanitizante desde siempre, no nada más ahorita por la pandemia. Siempre usan, después de que se laven las manos y se las secan, te tienes que sanitizar las manos y tienes que esperar a que se sequen al aire libre. Entonces es todo un arte, es un mundo de conocimientos manejar alimentos, no nada más así a la... Ya sé cocinar y me vale. No, la neta no. Sí, no, lavar los trastes, ahora sí que lavar los trastes, hablando de este punto. ¿Qué cantidad de sanitizante usar para lavarlos? No es como que nomás agüita y jabón. No. Sí, No, o sea, son dependiendo de la marca y los estándares que traiga, te dice, no, tal cantidad por millón, ¿cómo se dice? pp, Partículas por millón. partículas por millón, exacto. Sí. Te dicen. Entonces hay un amigo que realmente, él también trabajó en una de las marcas donde trabajamos nosotros. Y el vato puso su compañía, men. Entonces, el vato se dedica a dar servicio a maquiladoras aquí en la ciudad. Y hasta la última plática que tuvimos, el vato trae 15 maquiladoras. O sea, el vato vive de eso. Entonces, pues, qué chido, ¿no? Que hayas aprendido algo y lo pongas en práctica, porque, pues, al final del día, a como tú quieras hacer pues, tu trabajo, como tú te quieras mover, y realmente, si a lo mejor para ti dices, yo nomás vendiendo esto, hago esto, pues con esto yo estoy bien. O sea, no necesitas ganar miles y miles. Si tú te puedes administrar tu tiempo, te sientes más a gusto, haces lo que quieres, como lo quieres hacer, cuando lo quieres hacer, pues siento yo que está padre, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pienso. Pero sí, entonces nosotros estamos con una persona que nos certifica y nos ayuda al cuidado y manejo de los alimentos. Entonces tratamos de hacer todo lo que se tiene que hacer y para estar en regla, porque para entrar también a negocios ya más grandes, pues te van a pedir todo eso, te van a pedir todo eso. Y aquí nosotros vamos a compartirles todo, ¿qué te parece? Me parece perfecto, que eso es lo importante, eso es lo que queremos proyectar al final de cuentas en situaciones muy, muy diferentes. Por ejemplo, tu caso, que es un producto alimenticio. En mi caso, que es un servicio que también, o sea, mi servicio nació en una época de pandemia. Es muy interesante cómo surgió, cómo dejé el área alimenticia, en qué momento dejé de hacer un producto como el que tú hacías, dejar un puesto de hamburguesas, que ustedes dirán, oye, ay, es un puestecito, es esta, yo lo puedo hacer. Pero no todos pueden hacer un puestecito que sea rentable, que realmente te deje una ganancia o que hagas un costeo de manera eficiente. Hay muchas cosas que influyen para que ese puesto llegue al éxito y vaya creciendo poco a poco. Y vas a decir, oye, pero pues que si ya tienes tantos fundamentos, que esto y aquello, ¿por qué lo dejaste? Bueno, son temas que vamos a ir aprendiendo con la trayectoria de todo este tiempo de estos podcasts y ojalá nos puedan acompañar en cada edición que hagamos, que la verdad lo hacemos con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Estamos aprendiendo, hemos escuchado críticas que la verdad es que pues no son muy alentadoras, pero estamos empezando y todo se empieza con algo. Sí, pero pues son de valor para que nosotros podamos aprender de esto. Regresando a la tierra, siguiendo el tema del registro de marca, vamos a dejar aquí los requisitos que necesitas para hacer tu registro. Déjale. Entonces, retomando los puntos, ¿verdad? Volviendo aquí a la tierra, nos fuimos a Plutón, porque la neta, pues así estás con los compas, ¿no? Y ya cada quien, oye, todo el mundo quiere tirar su rollo, ¿no? Pinches rolleros. Oye, cuando empiezas a hablar sobre tu esposa y un hijo planeado y luego de repente terminas hablando de la conquista de no sé quién, no sé cuándo, o hasta de religión. No sé si te ha pasado, la neta, es que Ay, esas sí. conversaciones bien random.
Bien intensas. Pues es que así es cuando platicas con los compas. Así por eso estamos aquí, platicadito,